te agradezco esta oportunidad que me das de estar aquí delante de mis hermanos, Señor, congregados como un solo pueblo, Señor. Y estamos aquí con el propósito de adorarte, de bendecirte, de declarar cuán bueno eres tú, Señor, cuán bondadoso, Señor. Y ahora que vamos a empezar el estudio de tu palabra, Señor, te ruego que seas tú hablando a nuestros corazones. Queremos voz de Dios y no de hombres. Que no sean mis pensamientos, ni mis ideas preconcebidas, ni mis puntos de vista teológicos, Señor. Sino que sea, Señor, tu palabra fiel y verdadera. Ayúdame por medio de tu Espíritu Santo a llevar tu palabra de una manera sencilla, que mis hermanos y yo podamos ser edificados, Señor, y que podamos ponerla también por obra. Te pido, Señor, esto en el nombre de Jesucristo, Señor, confiando plenamente en que tú eres poderoso, Señor, para escuchar nuestras oraciones, Señor, y también tienes el poder, Señor, para hacer cumplir. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesucristo, Señor, y en Él te damos las gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, como habíamos estado estudiando en el libro de los Hechos, la semana pasada estudiamos el capítulo 4. Recuerden, hemos estado viendo 3, 4, bueno, todos los capítulos desde el 3, cuando vimos la sanidad del cojo. Estos creó un celo grande con los principales líderes religiosos, que aunque no podían negar el milagro, sí estaban enojados de ver que ellos estaban predicando en Jesucristo la resurrección de los muertos, y eso derribaba su teología. Y no hay nada que moleste a alguien tanto como que le digan que está equivocado. Y ellos eran los principales. Se suponía que eran los que dirigían al pueblo. Y ahora ellos no creían en la resurrección, pero no podían negarla. Porque era algo que ellos mismos estaban conscientes de que el Señor había resucitado. Y sobornaron a los alguaciles, a los guardias, para que dijesen que vinieron los discípulos y los robaron. Ellos estaban convencidos, así como de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también estaban convencidos de que ese cojo fue levantado. Y no podían hacer nada en contra de ellos, y amenazaron para que ellos no hablaran más en el nombre de Jesucristo. Y Pedro, aquel que había negado delante de una criada a su Señor, ahora está delante de él, delante de los gobernantes principales, diciéndoles: juzgad, varones, hermanos, si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir y de enseñar lo que hemos visto, de lo cual somos testigos. O sea, ellos están diciendo: no podemos obedecer a estas autoridades. Y les hablé acerca de, ¿recuerdan? De que en ciertos casos no podemos obedecer a las autoridades, aún cuando en la carta a los Romanos capítulo 13 vemos que sométase toda persona a las autoridades porque todas han sido instituidas por Dios, ¿sí? Y el que resiste a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, aunque tenemos un llamado a someternos a las autoridades, cuando éstas están en contra, en oposición a lo establecido por Dios, tenemos el deber de obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, llevaremos la consecuencia de la desobediencia, pero en sumisión. Usted ve que cuando Daniel no obedeció el edicto, aunque él no obedece el edicto, él es echado al foso de los leones, injustamente, pero él se sometió al castigo. Pero Dios, que es bueno y justo, lo libró. Dios sabe librar a sus hijos, hermano, ¿sí? Y algunos no se libra a todos, porque a veces hay casos en los que mueren, como el caso de Esteban, y lo vamos a ver más adelante. Él sí murió por causa del Señor. Amén. Entonces, eso fue parte de lo que hemos estado viendo en el capítulo 4. Ahora, y vemos cómo, a pesar de las amenazas, el pueblo está unido, orando en un solo espíritu, pidiendo
que tengan valor para seguir predicando las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Tenían todas las cosas en común, y no solamente eso, sino que dice que no habían necesitado, porque si alguno tenía 2 propiedades, las vendían para que no hubiera necesidad, y las ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles los repartían a cada quien según la necesidad de la iglesia. Ahora bien, hoy vamos a estudiar el capítulo 5 de Hechos, y es la primera, o se podría decir, el primer pecado que se ve dentro de la iglesia. Y vemos la obra de Satanás por primera vez manifestada en el libro de los Hechos, después de que la iglesia de que empezó la iglesia en Pentecostés. Ha sido momentos de victoria. Vemos que ellos están predicando el evangelio, hay poder, hay sanidades, la iglesia está unida, pero ahora vemos el obrar de Satanás, lo cual dijo el apóstol Pablo a nosotros, nos dijo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis las maquinaciones de nuestro enemigo. Hay un punto, hermanos, en el que la iglesia hemos caído en como exaltar el poder de Satanás. Como que la gente dice: no, el diablo aquí y el diablo por acá, y todo se habla más del diablo que en realidad del poder de Dios. No podemos caer en eso, pero tampoco podemos caer en el otro extremo de ignorar las maquinaciones del adversario, ¿sí? Ni hablar todo el tiempo del diablo, porque en realidad es un servidor del Señor, porque hace lo que Dios quiere que haga. Él solamente puede hacer lo que Dios le permite. Él no es el todopoderoso, ni está suelto haciendo lo que a él bien le place. Él tiene que pedir permiso, tal como le pidió al Señor por Pedro, cuando le dijo, el Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado que tu fe no te falte. Él tiene que pedir permiso para hacer algo. Nuestro Dios no, Él es el soberano y el todopoderoso. Amén. Sin embargo, como dice, no debemos ignorar sus maquinaciones, y hoy vamos a ver cómo Él se introduce dentro de la iglesia para generar conflictos, para dañar el testimonio de la iglesia del Señor. Entonces, quiero que lea conmigo capítulo 5. Dice así la escritura. Voy a leer del 5, del 1 al 11. Mire, dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ok, hermanos, parece algo grave y fuerte ver cómo Dios los mató a estas personas que habían vendido uno de sus bienes y lo habían donado a la iglesia. Y parece algo muy radical. No se ve mucho esto en las escrituras, de casos como estos.
Tenemos registrados, por ejemplo, el caso de Acán. Cuando Josué iba a conquistar Jericó, Dios había dado una orden de que vayan, destruyan Jericó y de ahí no tomen nada. Pero hubo un hombre de la tribu de Judá llamado Acán, él tomó un manto babilónico y unos lingotes de oro y los escondió debajo de su casa. Y eso produjo que Israel no pudiera vencer a sus enemigos. Descubrieron el caso, que él había hecho esto, este hombre, y lo apedrearon y lo mataron. Otro caso que vemos así de serio, de seriedad en la que murieron, fue Nadab y Abiú. Cuando se empezaba la obra del tabernáculo, eran Nadab y Abiú, eran hijos del sumo sacerdote Aarón. Y ellos dicen que ofrecieron fuego extraño, es decir, que Dios no le había mandado hacer. Levantaron fuego, su adoración al Señor, y el Señor descendió fuego del cielo y los consumió, los mató. Y se ve algo como drástico, ¿no? No se sabe en realidad qué es lo que pasó. Algunos dicen que parece ser que ellos estaban ofreciendo su adoración a Dios, estaban ebrios. Parece ser que fuera eso, porque inmediatamente después de ese contexto dice que no se permite a los sacerdotes beber vino. Puede ser que esa sea una de las causas. Ok, la otra vemos que es con Usa. David intenta llevar el arca a Jerusalén y la lleva sobre unas vacas en un carro. Y el arca estaba a punto de caer y Usa extiende su mano para que no se caiga el arca y el Señor lo mató de inmediato. Entonces son pocos los casos que se hablan. No le podría decir por qué, porque la Biblia no lo dice exactamente, pero se ve que fue serio, a tal punto que le costó la vida a estos dos. Ahora, no podemos entender esto si no vemos el contexto anterior, qué era lo que estaba pasando. Así que voy a leer esta parte, miren lo que dice, del verso 35, en el verso 4, me voy a decir, del verso 34, del capítulo 4, el anterior, miren cómo dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, esto es lo que estaba haciendo la iglesia. Si tenían mucho dinero, muchas propiedades, iban, vendían, para que inmediatamente lo ponían para que quien distribuyese eran los apóstoles. Había ese grado de confianza, le daban a los apóstoles todo. Ahora, ellos no se quedaban con ese dinero. Ellos dicen que les repartían inmediatamente según la necesidad de cada quien. O sea, que no eran acumuladores, ni lo hacían para enriquecerse, era de inmediato distribuido. Ahora bien, otra cosa, y aquí hay un detalle, vean aquí el verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Okay. La otra historia que acabamos de leer es la misma. Ellos están haciendo lo mismo. Están vendiendo una heredad y la están trayendo y se la están poniendo a los pies de los apóstoles. O sea, son dos actos de adoración similares. Delante de nuestros ojos podía ser así, pero había una diferencia. En una de ellas había engaño y en la otra no. ¿Ok? Ahora bien, entonces vean aquí, Bernabé, quiero que analicemos un poquito para que entendamos bien. Bernabé era llamado hijo de consolación. No se habla mucho acerca de Bernabé, pero sí podemos notar que él era un hombre que, como su nombre le pusieron, hijo de consolación, siempre estaba animando y consolando. Cuando el apóstol Pablo se convirtió al Señor, él era reconocido como un hombre perseguidor de la iglesia y malvado. Nadie quería creer en él. Fue Bernabé el que lo agarró, lo tomó, lo llevó y lo presentó diciendo: sí, verdaderamente vamos a creer en este hermano nuevo, se ha convertido, ha abandonado ya no persigue más a la iglesia. Él estaba allí siempre. Cuando quiso llevarse al que los había abandonado, a su sobrino, Juan Marcos, lo había dejado ahí, tuvieron
un pleito con Pablo, el apóstol Pablo, porque él no quería llevárselo porque los había abandonado. Él dijo que sí, me lo voy a llevar. O sea, siempre le estaba animando, consolando. Era su forma de ser. Entonces vemos de él que él, de corazón sincero, vende su heredad. Como le dije la semana pasada, me gusta, ahí hace un énfasis de que él era levita. Y a los levitas no le había sido dado heredad. A ellos se les había dicho al Señor, a los levitas no van a recibir heredad, porque yo soy vuestra heredad. Y ahí veo como José o Bernabé diciendo, el Señor es mi heredad. No necesito esto, voy a venderlo y lo voy a dar a los pobres. Lo voy a dar para la iglesia. Y se lo dio, dice que lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, pero, miren, cuando ve el capítulo 5, usted dice, pero, cuando hay un pero, es que hay una contraposición a lo que acabamos de leer. Aquí hay una buena obra, la gente seguro va a estar hablando bien de Bernabé, hey, mira, vendió esto. Entonces Ananías y Zafira, bien, van a hacer lo mismo. Miren lo que dice. Pero cierto hombre llamado Ananías, Ananías significa gracia, favor de Dios. Y con Zafira, su mujer, Zafira significa en arameo, es un nombre arameo, significa bella o hermosa. ¿Sí? Su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. O sea, aquí hay una diferencia. Bernabé entregó todo y estos no. Estos tomaron una parte, pero diciendo de que habían traído todo. Es decir, querían reconocimiento sin sacrificio. Querían la gloria que iba a recibir quizás Bernabé, pero sin darlo todo, para aparentar. Eso, hermanos, se llama hipocresía. En otras palabras, vemos la adoración en el espíritu de Bernabé y vemos una adoración hipócrita en Ananías y Zafira, que buscaban solamente lo externo. Ahora bien, ¿cómo ve Dios la hipocresía, hermanos? Porque podemos caer nosotros en estas situaciones, en estos detalles, en caer en la hipocresía. Fíjense ustedes, cuando vamos a Mateo, capítulo 5, el Señor empieza a hablar de la naturaleza del reino, es decir, cómo debe ser un cristiano, y empieza con las bienaventuranzas. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. Habla de la naturaleza del cristiano, cómo debe ser. Luego viene y nos habla del impacto de vivir una vida así. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, cómo nuestra vida puede impactar, una vida conforme a la naturaleza divina, conforme a los mandamientos de Dios, puede impactar como sal, como luz en medio de las naciones. Y después empieza a hablar sobre aquello que no debemos hacer. Y empieza diciendo, cuando oréis, y luego dice, cuando ayunéis, cuando deis limosna, es decir, lo que todo cristiano, toda persona devota para el Señor debe hacer. Y le dice algo interesante, porque dice, cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie para que los vean y sean vistos por la gente. Cuando ayunéis, enciérrate en tu mano, no muestres tu cara, así como que estás ayunando. No, dice, lava tu rostro, que nadie sepa que tú estás ayunando. Ahora, esto era en contraposición ¿a quién? A los fariseos, a los saduceos, los líderes religiosos les gustaba aparentar así. Eran unos hipócritas. Y el Señor los reprendió duramente a ellos. En el capítulo 23 de Lucas, si no me equivoco, y también en Mateo, Él les llama hipócritas. Les dice sepulcros blanqueados.
que por fuera están blanquitos y por dentro están llenos de huesos y podredumbre. O sea, los reprendió duramente, porque su religión era superficial, era solamente algo externo, no era de un corazón renovado, de un corazón interno. Solamente buscaban las apariencias. Y esto es lo que pasó con estos hombres. Veamos, sigamos viendo. Dice, y dijo Pedro, vean el calibre de cómo Pedro andaba, o sea, de tener esa visión, como esa conexión con el Espíritu, a tal punto que inmediatamente él pudo entender que esa adoración, esa ofrenda que habían dado, no era una ofrenda agradable delante de Dios. Y le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ok, aquí utiliza la misma palabra, hermanos, llenar. Hemos estado hablando sobre la llenura del Espíritu Santo, el libro de los Hechos, ¿no? Dice, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar la palabra de Dios. Y lleno del Espíritu Santo empezaron a hablar las grandezas del Señor. Y todos llenos del Espíritu Santo hablaban, dice, con denuedo la palabra del Señor. Entonces, ahora vemos que este hombre no está lleno del Espíritu Santo, sino, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Se dejó llenar de la mentira de Satanás. El mismo que quiso tentar a nuestro Señor. ¿Recuerdan cuando vino a tentar? ¿Qué le ofreció? Al Señor le dijo, ¿tienes hambre? Haz que estas piedras se conviertan en pan. Fácil. Es decir, conseguir alimento sin esfuerzo, sin trabajar. O arrójate del pináculo. Entonces Él enviará a sus ángeles buscando gloria, sin esfuerzo, tentando al Señor. O dice, te daré todos los reinos de este mundo si postrado me adorares. Tentaciones. Este hombre quería la gloria fácil, sin el sacrificio. Ok, voy a vender esto, pero no demos todo, vamos a quedarnos con algo pero que ellos crean que hemos dado todo, para que nos vean que somos bien piadosos, bien religiosos. Y dijo Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Ven que la obra de Satanás siempre es mentir. Él es el padre de toda mentira. Para que mintieses al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, el pecado de ellos no estaba ellos podían haberse quedado con ellos. Dice, reteniéndola, o sea, nadie te dijo que la vendieras. Reteniéndola era tuya. Y vendida, también el dinero es tuyo. Puedes hacer lo que quieras. Pudiste haber hecho eso, dice. Vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora vean, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Imagínense, el juicio de Dios vino inmediato, como le dije, hermano. No siempre vemos esta obra así, de cómo el Señor de inmediato aplica el juicio. Más bien el Señor creo que es misericordioso, porque muchas veces nosotros caemos en situaciones tales como esta, de no ser cristianos honestos y verdaderos, ¿no? Sino a veces aparentando solamente. Podemos caer en eso. Sin embargo, no caemos como muertos. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ahora bien, hermanos, la iglesia estaba empezando. Y como estaba empezando, pienso yo, hermanos, de que era necesario una actitud como esta para que el Señor pueda limpiar su iglesia. Después vamos a ver que no cualquiera se acercaba a ellos, sino que la gente tenía temor. O sea, no era como decir, está de moda ser cristiano, es muy cool, vamos a ser cristianos porque son chéveres. No,
tenían temor. Y si vamos a meternos aquí, a aceptar el nombre del Señor, tenemos que vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios, porque de lo contrario, no sea que me acontezca lo que le pasó a Ananías. Era serio, hermanos. Ensa el temor, que es lo que nos falta a veces, hermano. La falta de temor, sí. Lamentablemente es así. Un día estuve hablando sobre esto de la predicación, predicando acerca del temor al Señor, ¿no? Y dice que la Escritura dice que debemos tener temor del Señor. Y no, es respeto. No, cuando vamos a la palabra original es temor, es de terror, es de miedo. Nos da miedo decirlo quizás, pero debemos temer a nuestro Señor. Sí, debemos respetarlo también, pero la palabra original habla de miedo, de temor, de terror. Y eso es lo que nos hace apartarnos del pecado, ¿no? Del saber de que cuando no andamos correctamente, debemos tener temor de Dios, de que el juicio de Dios venga sobre nosotros. Aunque conocemos que es un Dios misericordioso, pero no podemos tentar al Señor. Como el Señor es misericordioso, Él me va a perdonar este pecado total. Algo así podría pasar en nuestra vida. Pero bueno, confío en que eso no nos pasará a nosotros. El propósito de esto es que nosotros podamos conocer que sí, así como nuestro Dios es un Dios misericordioso en gran manera, como se le presentó en el monte a Moisés, también es un Dios de juicio. Y en este caso estamos viendo el juicio de Dios sobre estas personas que eran hipócritas. Ok, luego dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron de inmediato. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. El historiador Lucas, cuando usted ve 3 horas, significa que había un testigo de lo que estaba hablando. Lucas fue bien cuidadoso en investigar con mucho cuidado todas las cosas relacionadas al Evangelio de la Salvación y al crecimiento de la iglesia y todo eso. Y bueno, ahí vemos que alguien le contó que pasado un tiempo como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Ya, todo había sido tan rápido que ni siquiera se había dado cuenta que su esposo había muerto. Ya su esposo estaba enterrado y ella llegó muy tranquila. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella, como había convenido con su esposo, sí, en tanto la vendimos. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste? O sea, ella y su esposo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu de Dios? O tentar al Señor. En tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Inmediatamente murió también su esposa y fueron enterrados juntos. Y así como su ofrenda, cayeron ellos también delante de los pies de los apóstoles. Pero esta vez para ser enterrados. No fue para bendición, como en los otros casos de Bernabé, que puso la ofrenda a los pies de los apóstoles y eso fue repartido para los necesitados. En este caso no. Ellos cayeron a los pies de los apóstoles y fue para ser enterrados. Ahora bien, hermanos, vino un gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por mano de los apóstoles se les hacía muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahora, es interesante esto, hermanos. Me gusta, si usted ha leído Proverbios capítulo 31, cuando habla del elogio de la mujer virtuosa. ¿Sí? ¿Lo han leído? Ok. ¿Sí lo han leído? Sí. Eso lo usa mucho.
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, ¿sí? Es muy común en el Día de la Madre o en el Día de la Mujer, y siempre aunque ese texto fue hecho en realidad no para una mujer, fue hecho para un hombre. La madre del rey Lemuel le dijo, hijo, y le dijo esas palabras, hablándole a un hombre, para que cuando se fijara en una mujer, busque una mujer virtuosa. Ahora, hay una palabra que me llama la atención en todo esto, al final del capítulo del 31, cuando dice, porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Y cuando usted ve, hermanos, Ananías significa gracia y Zafira significa belleza o hermosura. Y ellos trataron de engañar. Engañosa es la gracia y vanidad la hermosura. La mujer que teme, la iglesia, que teme al Señor, ella será alabada. ¿Y qué pasa en el último verso, en el 11, que dice? Y vino gran temor, la mujer que teme al Señor, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y cuando lee aquí en el verso 13 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Entonces usted ve esa conexión del capítulo 31, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Y eso es nosotros como iglesia, como la esposa, la novia de nuestro Señor, debemos ser temerosos de nuestro Dios, temerosos de no pecar, porque Él murió por nuestros pecados. Lo que lo hizo sangrar fue nuestro pecado. ¿Cómo nos vamos a deleitar otra vez en Él? Sea el Señor vuestro temor. Y acordamos bien, hermanos, de lo que dice la Escritura. Él es un Dios misericordioso, pero también es un Dios del juicio. Y cuando existen estas cosas en la iglesia, cuando hay disciplina y hay juicio, la iglesia es santificada, es limpiada. Y los que vienen son en realidad fieles creyentes. No se van a unir cualquier tipo de personas. Dice que los demás no se juntaban con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Espero en mi oración, hermanos, es que como iglesia la gente pueda decir ciertamente, estos son cristianos. Ciertamente viven una vida apartada del Señor. Esa es mi oración y mi deseo. Que no caigamos en la hipocresía de una religión falsa, de solo venir un domingo o de dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, son las prácticas, pero sean solo cosas externas y no que nazcan de nuestro corazón, de un corazón renovado, transformado por el poder del Señor. Amén. Quiero orar para esto. Señor, yo te ruego, Padre, de que yo sé cuán horrible para ti, Señor, es la hipocresía, Señor. Tu palabra dice, hastiado estoy de tantos sacrificios, de vuestros cantos, me son molestia, dice, porque no llevaba una vida, Señor, conforme a tu voluntad. Sabemos, Señor, que en nuestra humana debilidad siempre pecamos, Señor. Y tu palabra dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque sí reconocemos que muchas veces, Señor, nuestra adoración a ti, nuestro servicio a ti, Señor, no es más que algo que es pura apariencia, Señor. Sí, Señor, te reconocemos que es así. Pero te pedimos, oh Dios, que seas tú ayudándonos. Te pedimos que nos perdones, Señor, cuando nuestra devoción hacia ti, Señor, es solamente superficial.
Permítenos, Señor, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, para que de esta manera podamos llevar a ti una adoración sincera y de verdad. Que no busquemos, Señor, nuestros propios intereses o de sacar un provecho, Señor. Que podamos dar como dio Bernabé, con sacrificio, todos. No solamente de apariencia como lo hizo Ananías y Zafira. Permítenos, Señor, que tu iglesia sea, Señor, así. Que tengamos temor de ti, Señor. Si hay alguien que en esta mañana no ha aceptado la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quiero decirte, amigo, amiga, que el Señor es misericordioso, pero también es juicio. Y algún día estaremos delante de Él, y si nuestra vida no ha sido más que una vida de solamente una religión de apariencias, el final que vamos a tener es la muerte eterna. Solamente hay vida en Cristo Jesús. Así que te invito a que si no has recibido a Jesús en tu corazón, puedas decir conmigo: Señor Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco haber llevado una vida solamente de hipocresía, Señor, de solamente un legalismo, Señor, o una religión superficial. Quiero aceptar tu salvación que es en Cristo Jesús, para que yo pueda andar conforme a tus mandamientos, para que sea mi adoración de corazón sincero y pueda llevar una vida conforme a tu voluntad. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor. Te doy gracias por tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que tú lo puedas bendecir, que lo puedas llenar de tu presencia, que esta semana que tengas sean bendecidos. Prospera sus manos, Señor, prospera sus trabajos. Dale sabiduría y entendimiento, y que puedan abrir sus bocas para predicar a otros las buenas noticias de que hay salvación en Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, quiero invitarle a que digamos solo en Jesús una vez.